Esta semana, el gobierno de Gustavo Petro anunció el descuento en la tarifa del SOAT del 50%. La medida le costará al Estado cerca de 2 billones de pesos que saldrán de la adición presupuestal prevista para el año 2023. El descuento empezará a aplicarse sobre las pólizas expedidas desde el 1 de enero del próximo año y la idea es lograr que todos los vehículos del país cuenten con un seguro que protege a los conductores y conductoras ante posibles accidentes. Pero, ¿quién pagará la diferencia de esa reducción? ¿Cómo afecta esta medida a las aseguradoras? ¿Y esta es suficiente para prevenir la evasión y el fraude, los dos principales problemas alrededor del seguro? En Última Hora Colombia hablamos con el economista y docente universitario David Mora para preguntarle todo esto y saber quiénes serán los principales beneficiados del descuento del 50% en la tarifa del SOAT. Los beneficiarios sobre la reducción del 50% de la tarifa del SOAP, yo lo dividiría digamos que en dos grandes bloques. Por un lado están los motociclistas de cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos y todo lo que corresponde, digamos que al transporte público, busetas y taxistas. Todos estos, digamos, es el primer bloque. Se van a ver beneficiados, por supuesto, por la reducción. Y los otros que se van a ver beneficiados, como lo demostraré y se los comentaré, pues van a ser las aseguradoras del SOAT, las que venden el SOAT. A ellos no les van a tocar ni un solo pelo, el negocio se sigue manteniendo y antes va a haber un incentivo a mejorarles el negocio. Y David, cuéntanos, ¿quién pagará la diferencia producida por esa reducción en el precio del SOAT? Yo vengo siempre diciéndole, por ejemplo, a mis estudiantes trato de decirles este tipo de cosas, y es siempre que haya algún tipo de descuento o algún tipo de inversión o algo adicional, algo que tenga que ver con dinero, uno debe preguntarse a quién beneficia y a quién afecta, ¿sí? Porque la suma, alguien tiene que, si hay una reducción, alguien tiene que pagar. Y aquí es donde viene la esencia y viene lo clave, y es que es un subsidio, por tanto, lo va a pagar todo el país. Es decir, no se toca a las aseguradoras, pero todo el país lo va a terminar pagando. Te voy a poner un ejemplo. El señor vendedor informal en Colombia que en este momento me está escuchando y que va con su carro y después va a la tienda y compra algún tipo de producto, ese vendedor informal, cuando paga ese producto y tiene algo de IVA, ese IVA entra al presupuesto, esa persona va a tener que ayudar a pagar con algo ese SOAT, esa disminución del precio del SOAT, es decir, termina pagando todo el país. David, según los gremios de motociclistas, el precio, el alto precio del seguro es lo que hace que muchos de ellos no cuenten con él. ¿Qué cubre el SOAT y por qué es necesario contar con ese seguro? En lo que dicen los motociclistas, en eso tienen razón, en eso tienen totalmente razón. Es supremamente costoso. Por ejemplo, a nivel de Sudamérica, Colombia es el tercer país con el SOAT más costoso de Sudamérica. Solo competimos ahí con Perú y con Brasil. Pero adicional, el SOAT viene creciendo en los últimos 6 años, casi que el precio se ha doblado el precio del SOAT para los motociclistas y también para los taxistas y el servicio público. Digamos que en eso tienen razón. Y por supuesto que en un país donde el 60% de la población gana igual o menos del salario mínimo, la tasa de pobreza está en alrededor del 40%, la informalidad es del 60%. Y si a eso le agregamos, Mireya, que la tasa de desempleo es de 2 dígitos, llegando al 11%, pues claro que si el precio del SOAT es supremamente costoso, la gente no va a poder pagar este precio del SOAT. ¿Qué cubre? Y con esto no estoy diciendo que no sea importante tenerlo. Claro que hay que tener el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Claro que es importante tenerlo. Pero lo que estamos discutiendo es si el monto es realmente ajustado a los ingresos de la población. Y el SOAT básicamente cubre lo siguiente, él cubre todo lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, con la parte de atención en salud, cirugías, eso digamos que te lo cubre. También cubre, por ejemplo, si la persona sufre algún tipo de indemnización o requiere algún tipo de indemnización por el accidente, también se lo cubre. Cubre también, por ejemplo, lo que es el transporte del vehículo, el transporte del accidente, del siniestro, también se lo cubre. Y hay algunos SOAT que le cubren también en caso tal de que haya desafortunadamente fallecido, también digamos que indemniza por el fallecido y también cubre todo lo que tendría que ver con los gastos funerarios. Eso en general es lo que cubren los seguros obligatorios de accidentes de tránsito. David, y algo en lo que has hecho mucho énfasis es cómo afecta esta medida a las aseguradoras.
aseguradoras sí, claro, sí las afectan en la medida en la que les mantiene el negocio, pero adicional se los mejora. Por algo que acabábamos de decir, hay unas condiciones económicas del país que hace que la gente no tenga excedentes en sus ingresos, ¿sí? Que les sobre la plata, si se quiere, que puedan ahorrar, ¿sí? Y adicional de eso, pues el SOAT está supremamente costoso. Eso lo que ha hecho es que en Colombia alrededor del 60% de los motociclistas estén andando sin seguro, sin SOAT. Y en total los vehículos es alrededor del 47%, casi que uno de cada dos vehículos que transitan no tienen el seguro del SOAT. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues a las aseguradoras les va a mantener el negocio. Yo les pongo este ejemplo sencillísimo y es, supongamos que el SOAT vale 700.000 pesos. A la aseguradora, con esta decisión del gobierno, le van a seguir entrando los 700.000 pesos, los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora el motociclista y el taxista, digamos que van a pagar 350.000, la mitad. La otra mitad se la socializan, esa pérdida, si se quiere, se la socializan a todos los colombianos, desde el más pobre hasta el más rico, terminamos de paganinis pagando digamos, subsidio del SOAT, pero con un agravante adicional, y es que como la tasa de evasión es tan alta, al disminuir no el precio real del pago del SOAT, sino el precio, digamos, que paga el usuario, al disminuirlo, pues por supuesto que más personas van a empezar a obtener el SOAT. Como más personas van a obtener el SOAT, va a haber mayor presión presupuestal del gobierno nacional, donde va a tener que aumentar el subsidio, pasando de 2.4 billones de pesos que dice el gobierno que costaría esta primera reducción, seguramente a 3 o 3 punto algo adicional de billones de pesos del bolsillo de todos los colombianos para mejorarle el negocio a las aseguradoras. No toca el problema central, el problema clave, que es justamente el modelo de aseguramiento y la posibilidad de que aumenten y aumenten los costos, digamos, del SOAT. Les mantiene el negocio financiero mientras, digamos, como vengo diciendo, se socializa las pérdidas. Casi que es la típica política tradicional en la que centralizas la ganancia, pero socializas las pérdidas. ¿Cuál es la coyuntura con las aseguradoras para que se den esas cifras tan altas en los precios, David? El argumento de las aseguradoras es que como recaudan, ellos, digamos que el índice de accidentabilidad es muy alto en Colombia, entonces lo que dicen es, como es tan alto, hemos tenido que pagar muchos accidentes, muchas indemnizaciones, y es necesario que tengamos que aumentar el precio, ¿sí? Tengamos que aumentar el precio del SOAT. Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo en Colombia es muy alto, digamos que ese es el argumento. Cuando uno mira los estudios o los datos que han salido al respecto de eso, ellos están recaudando cerca de 5 billones de pesos, poco más de 5 billones de pesos por el pago del SOAT, pero alrededor, un poquito más de 1.1 billón de pesos es lo que han pagado en accidentes. El resto se les irá en gastos administrativos y en ganancias. Acá lo que debería haber hecho el gobierno nacional es presentarle al país y decir, hombre, de acuerdo al modelo de aseguramiento, les está quedando más de 3 billones, 2 billones, ¿cuánto les está quedando de ganancia? Y si eso es justo o no es justo, para que las aseguradoras pues también tengan que reducir el valor del precio del SOAT. Y acá con una cosa que yo creo que es importante, Mireya, lo de los taxistas y motociclistas que les hagan esa reducción, se la ganaron justamente en una protesta, porque es supremamente costoso. Te acabo de dar el dato que es el tercer país con el SOAT más costoso de Latinoamérica. Pues por supuesto que salieron y protestaron y correctamente y justamente se ganaron una disminución. La discusión es que el gobierno nacional, en vez de tocar el modelo, tocar las aseguradoras, nos pone a socializar la pérdida a todos los colombianos, cosa que por supuesto que uno no podría estar de acuerdo con este tipo de decisiones. Y David, este anuncio se acompañó de la advertencia sobre los fuertes controles para prevenir la evasión y el fraude. ¿Esta medida es suficiente para disminuir los dos principales problemas alrededor del seguro? Yo creo que la verdad es que no resuelve los dos problemas. Yo digamos que evidencio los dos problemas en torno a esto, en torno al costoso, al precio muy alto, ¿sí? Y el otro problema claramente es la alta accidentabilidad. Si tú lo que haces es que pones controles y aumentas los controles muy fuertemente, pues lo que estás haciendo es que estás presionando a la gente para que tenga que ir a pagar y le estás mejorando el negocio a las aseguradoras, porque la esencia, el modelo, la forma, el mecanismo en el que se establece el precio no se está tocando. Eso el gobierno de Gustavo Petro no lo está tocando. Simplemente lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro es hacer una reducción, pero le saco el bolsillo a todos los colombianos. Tranquilos ustedes, aseguradoras, les mantengo el negocio. Ese primer elemento, el precio real, que es el que recibe la aseguradora, no se está tocando.
Sí, lo único que se hizo fue que se distribuyó en dos bloques quienes van a pagar. Una parte, motociclistas y taxistas, correctamente porque se lo ganaron en una justa movilización, pero lo que es equivocado es que no lo socializan a todo el resto de colombianos. El primer elemento. El segundo elemento, que es la accidentabilidad, pues, hombre, que uno pague o no pague el SOAT, no va a hacer que uno disminuya o no disminuya, digamos, disminuya o no disminuya el índice de accidentabilidad. Yo te pongo un ejemplo, la persona puede conocer todas las normas de tránsito, la persona puede tener cultura ciudadana, pero si la señalización y el estado y la calidad de las vidas son como las que tenemos en cada rincón de Colombia, que hay huecos en todo lado, un motociclista que cumpla las señales de tránsito, que conozca las normas, fácilmente por esquivar un hueco lo coge una buceta y le ocasiona un accidente. Es decir, esto va mucho más allá que una restricción de un asunto del precio. O sea, debe haber una política de educación, de cultura ciudadana y, por supuesto, de inversión del gobierno nacional que nos diga cuánto va a invertir en mejorar el estado de las vías y la señalización en Colombia. Y eso no está pasando, eso no se está discutiendo. La idea, David, entiendo, es que el problema de la accidentalidad en las carreteras podría reducirse invirtiendo en mejorar las vías y ese presupuesto que finalmente se va a destinar a la subvención podría aplicarse para esas mejoras. Por supuesto, o sea, aquí la discusión era toquemos el modelo, miremos cuál es el mecanismo, la forma en la que se está estableciendo ese costoso valor, que las aseguradoras disminuyan el valor. Es el tercer país de Latinoamérica, no me canso de decirlo, pero es el tercer país de Latinoamérica más costoso en el precio del SOAT, y mejor cojamos estos recursos que se iban a subsidiar para mejorar el negocio de las aseguradoras, cojámoslo para mejorar las vías del país, la señalización, y metamos fuerte un tema de educación para cultura ciudadana, que la gente conozca las normas de tránsito, conozca las señales de tránsito, pero adicional que las cumpla, porque no es suficiente solo con que las conozcan, sino que hay que avanzar en la cultura ciudadana, pero el gobierno nacional no está tocando el asunto de fondo y sí está mejorándole el negocio financiero a las aseguradoras. Y David, para ir cerrando, creo que has ido contestando esta pregunta a lo largo de toda la conversación, pero me parece interesante remarcarlo y sobre todo que hagamos un resumen. Y es que el Ministerio de Transporte, en un intento de reducir esos accidentes en los motociclistas, afirmó que habrá beneficios para quienes no tengan ningún accidente. De hecho, es una medida que ya funciona en muchísimos países. ¿Crees que esto es suficiente para lograr bajar esa accidentalidad? ¿O qué otras estrategias, además de esa mejora de vías, son necesarias para lograrlo? Este asunto, Mireya, de la licencia por puntos, que es básicamente lo que plantean de las licencias por puntos, pues lo primero que tiene que hacer el gobierno es dejar de hacer el anuncio y realmente pasarnos el documento de estudio donde nos dice, esta es la propuesta en concreto para poderla discutir. Porque de entrada, si el gobierno me dice eso, yo me pregunto lo siguiente, porque siempre uno tiene que preguntar, yo me pregunto lo siguiente. Entonces, quienes no tenemos hoy ningún tipo, digamos, de falta de accidente de tránsito y estamos, digamos, bien y tenemos lo máximo, el mejor rango en puntaje, mi pregunta es esta: ¿cuánto va a ser el precio del SOAT? ¿El que está actualmente? Si es el que está actualmente, pues ¿qué es lo que quiere decir? Que todo aquel que empiece a tener faltas de norma de tránsito va a tener que pagar un SOAT más costoso, por tanto, estás mejorándole aún más el negocio a las aseguradoras. Mi pregunta va en torno a esto, es no nos hagan el anuncio y díganos exactamente una persona normal que llega, saca su licencia de tránsito por primera vez, ¿con cuántos puntos arranca? Y esa persona que acaba de arrancar, ¿cuánto tendría que pagar por el SOAT, no sé, de una motocicleta de menos de 200 centímetros de cilindraje? ¿Sí? ¿Cuánto tendría que pagar? Para ahí si nosotros poder decir, cada que disminuye el punto, ¿cuánto de más va a tener que pagar? O sea, ¿está mejorando el negocio de la aseguradora? Esa es la duda que, digamos, a uno le queda, sin descartar que pueda ser un elemento positivo. Ejemplo, si tú llevas, no sé, como bien decías, 5 años, 10 años en el que no tienes un accidente, si vas a pagar un SOAT de 50.000, 100.000 pesos, pues uno diría, es que vamos a arrancar por lo bajo y ahí sí empezamos a subir. Pero si vamos a arrancar por lo que estamos para seguir subiendo, pues creo que le estamos mejorando el negocio a las aseguradoras. Y lo otro, pues que corresponde también, que es de lo que no ha hablado el gobierno, es empecemos a hablar, gobierno, bajemos el tema de la alta accidentabilidad. Y eso requiere no solo
la voluntad de los conductores, sino requiere un asunto de educación y de cultura ciudadana y por supuesto requiere inversión en el mejoramiento de la malla vial y de la señalización que hay en cada rincón del país, un pésimo estado de la malla vial, de los mismos semáforos y de las mismas señalizaciones en el tema, digamos, del tránsito en todo Colombia, que generan también alta accidentabilidad. Y sobre la base de eso, toquemos el modelo y es que las aseguradoras bajen realmente el precio del SOAT y no socialicen esa pérdida que es lo que terminó haciendo el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, David, muchísimas gracias por estar aquí en Última Hora Colombia para explicarnos mucho más sobre esa reducción en el precio del SOAT. Muchas gracias, Mireia, por la invitación y siempre muy alegre de compartir con ustedes. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como saben, siempre con noticias de interés nacional e internacional.